van ustedes a la casa del Señor, como dijo el pastor, ¿verdad? Qué alegría, de verdad, me da ver la casa llena, ¿verdad? Porque no es cuestión de tal vez de orgullo humano, ¿verdad? Sino es que da una alegría en el espíritu, poder ver que la casa se llena para recibir ese pan que Dios quiere darnos, ese alimento espiritual, amados hermanos. Pastor, ¿ya? Sí, perdón. Sí, pues no suena raro, ¿verdad? Sí. Hermano, disculpe, ya vamos a empezar. Hermanos, como les decía, ¿verdad? Qué bendición poder venir a la casa del Señor a recibir ese pan espiritual, ¿verdad? Se nos ha enseñado una y otra vez, amados hermanos, que los que predicamos, ¿verdad? Los que Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? Primero que nada, el Señor nos da ese privilegio, pero también nuestros pastores, ¿verdad? Estamos agradecidos por eso, por la confianza que nos tienen. Pero los que estamos aquí, venimos aquí a bendecir al pueblo. Tenemos que venir a bendecir el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos llegar aquí a lanzar palabras de maldición. ¿Por qué? Porque usted es la amada del Señor. Usted es la novia del Señor. Usted es la esposa del Cordero. ¿Cómo se va a sentir el Señor si nosotros agarramos aquí a maldecir a la iglesia? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Qué es maldecir, hermano? Maldecir no es... perfecto. Si quiere, lo pones... Ahí están. Sí, ahí están. Maldecir, hermanos, no es como pensábamos muchas veces, que es una persona con un sombrero, ¿verdad? Con una narizota ahí, con una olla grande, echando patas de araña, alas de cucaracha y lagartijas, ¿verdad? Para hacer un conjuro, para hacer una maldición. No, hermanos, ¿qué es maldecir? Maldecir es decir una palabra mala. Dale algo negativo a usted y Dios nos guarde de eso. Por eso vamos a orar al Señor para poder bendecirlo a usted. Usted va a orar por mí, yo voy a orar por usted, amado hermano. Yo le pido que cierre sus ojos para que el Señor tome control. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias infinitas, Señor, en este momento, Señor. Gracias porque de ti vienen todas las cosas, papito lindo. Todas las bendiciones vienen de ti, Señor, vienen de lo alto, vienen de tu trono, Señor, porque de ahí es donde desciende la gracia y la misericordia, Señor. En esta mañana especial y bendecida, Señor, por tu mano poderosa, que ya nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor, para este tiempo glorioso de tu palabra, Señor. Que sea la palabra que viene de tu corazón, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea cosa de hombre, Señor. Yo vengo presentando a mis hermanos, Señor, a tu amada iglesia, Señor, para que tú la bendigas, Señor, con un rema especial en esta mañana, Señor. Que el Espíritu, Señor, pueda ser alimentado, Señor. Que el velo, Señor, si hay velo en los ojos, hoy se vaya, se cae en el nombre de Jesús, Señor. Cadenas se rompen en el nombre de Jesús, Señor. Que caigan los yugos, Señor, a través de tu poderosa palabra, Señor, porque no es la exposición en sí de la palabra, Señor, sino es tu palabra misma, Señor, la que es poderosa, la que va a hacer un cambio, la que va a transformar, la que va a bendecir, la que va a prosperar, Señor. Es tu palabra, papito lindo, por eso me pongo en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques en esta mañana, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Dale gloria al Señor, porque el Señor es digno de alabanza. Amados hermanos, para empezar en esta mañana, usted puede ver aquí en la pantalla el título que el Señor me ponía en mi corazón, hermanos, porque hasta para poner el título uno tiene que ser sensible a la presencia del Señor. Y el Señor hace unos días me daba un rema, Dios me daba una palabra. Y escuchando, porque cuando venimos aquí a la casa del Señor, escuchamos siempre a los pastores, ¿verdad? Que ellos enseñan una y otra vez. Hermanos, Dios nos va dando remas. Y Dios me fue dando un rema conforme escuchaba yo la palabra, pero también el día que vino el apóstol, él dijo algo al final que me impactó muchísimo, hermanos, y como que me dio sensibilidad al corazón. Por eso lo hace la palabra del Señor. Me dio sensibilidad al corazón y Dios puso un rema en mi corazón que quiero compartir con usted. El título dice: el carácter de la iglesia. El carácter de la iglesia tiene como título. Gracias, hermano. Hermano, para usted, si yo le pregunto en esta mañana, para usted, ¿qué puede ser el carácter?
Si yo le pregunto, iglesia, para usted, ¿qué puede ser el carácter? ¿Qué es el carácter suyo? ¿Qué es el carácter suyo? ¿Qué puede ser mi carácter? O yendo más allá, ¿qué puede ser el carácter de la iglesia? ¿Ah? Porque podemos confundirnos, hermanos, porque acordémonos, hermanos, que la palabra del Señor fue escrita hace muchísimo tiempo, en un contexto diferente, en una cultura diferente. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, qué significan las palabras a profundidad. Por eso es buenísimo estudiar la Biblia, estudiar la profundidad, bajarle la lupa para entender nosotros qué es lo que Dios nos quiere hablar exactamente con lo que Dios deja escrito en su palabra. Yo ahí le ponía Hechos 2:42, que ya lo vamos a ir viendo, porque ahí es donde lo vamos a desarrollar. Pero ¿qué es carácter, hermano? Si nosotros estudiamos la palabra carácter, carácter no es un temperamento. Temperamento y carácter son dos cosas diferentes. ¿Ah? Porque a veces dicen, es que tal fulano es de carácter fuerte. ¿Ah? Carácter fuerte. Pero si usted analiza la palabra, hermano, eso no es un carácter, eso es un temperamento. ¿Ah? Hay veces que es hasta mala crianza. Perdón la expresión. No carácter. Carácter es otra cosa. ¿Qué es carácter? Según la palabra del Señor. Carácter, hermano, viene de una palabra griega que significa señal. Eso es lo que significa carácter. Carácter es una señal, algo que me identifica a mí delante de los demás. Una señal. Esa palabra era utilizada en esos tiempos, ¿verdad? Cuando se escribía el Nuevo Testamento, para describir más o menos como un tatuaje. Un tatuaje. Para que usted se haga la idea. Un carácter es una señal visible que una persona tiene. Entonces, para que vayamos entrando en contexto, amados hermanos. ¿Por qué le quiero hablar del carácter de la iglesia, hermanos? Porque Dios casi siempre, hermanos, nosotros vemos a la luz de la palabra que Dios, cuando Él toma algo para sí, muchas veces se lo sella. Y ese sello viene a ser como una señal para que el mundo entienda que aquella cosa o aquella persona o aquel pueblo le pertenece al Señor. ¿Dónde vemos eso? Para darle algunos ejemplos. Yo le pido que usted vaya imaginándose o recordándose la palabra del Señor. ¿Dónde usted ve alguno de esos casos donde Dios le puso señal a alguien para decir, usted es mío, usted me pertenece, para que el mundo lo vea? Yo aquí traía unos para que vayamos entrando en contexto, para meterle Biblia a lo que le estoy diciendo. Bueno, dice que el pueblo de Israel tenía una señal que lo identificaba, de que Dios había hecho un pacto con aquel pueblo, que Dios había adquirido aquel pueblo para sí. ¿Cuál era la señal del pacto que tenía Israel? Los hombres. La circuncisión, ¿verdad? Esa era la señal del pacto. Una señal que identificaba que Dios había hecho un pacto con Israel. Otra más. Estudiando la palabra, yo encontraba que los profetas y los reyes eran ungidos y los ungían con aceite, ¿verdad? Espiritualmente esto tiene otro simbolismo también, ¿verdad? Una activación en el mundo espiritual, pero también esta unción se hacía públicamente, que funcionaba también como señal para decirle al pueblo que Dios había escogido a aquella persona para que le sirviera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces los reyes y los profetas también tenían señal sobre ellos, eran ungidos con aceite para que las personas vieran que pertenecían a Dios. Estudiando la palabra también en Génesis, hermano, me daba cuenta me enteraba, y todos lo sabemos, de que cuando venían las plagas para Egipto, ¿cuál señal tenían que tener las casas de los judíos para que la muerte no entrara donde ellos? ¿Ah? La sangre en los dinteles, en los marcos de las puertas. ¿Qué hacía el espíritu que venía a traer muerte sobre los egipcios? Llegaba a aquella casa y veía la señal y veía la sangre y decía, aquí no me meto porque aquí me meto en problemas. Aquí me va feo si me meto. ¿Por qué? Porque esa sangre simbolizaba o le decía a aquel espíritu que ese lugar estaba separado para Dios, que pertenecía a Dios y que ahí él no tenía nada que ir a hacer porque estaba bajo la cobertura y la protección de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otro más, hermanos, en Apocalipsis vemos también nosotros que Dios va a sellar a 144,000, que dice que van a ser especiales para Él.
Un redil especial para él, que él lo tiene para su propósito. Son 144,000 que él tiene separados, pero también los va a sellar para que todo el mundo vea que le pertenecen a Dios. Ahora, dándole este contexto, ¿dónde encuentra usted algo más que Dios haya sellado para sí? ¿Algún ejemplo que alguno me pueda dar? También a Caín lo sellaron. La Biblia dice que a Caín le pusieron un sello para que cualquiera que lo viera no lo matara. Hermanos, y es aquí donde entra en pleito la teología, porque ¿quién lo iba a matar? ¿Ah? ¿Quién lo iba a matar si eran ellos? Nada más como algunos dicen, ¿verdad? Eran las razas paralelas, ¿verdad? Los que estaban ahí afuera del Edén, lo que lo podían matar. Entonces dice que él también tenía una señal para que nadie lo matara. ¿Quién más me podría dar un ejemplo? Ay, hermano, no mira que no se acuerda de la palabra. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Para qué le digo esto, hermanos? Para que veamos que lo que Dios toma para sí tiene que tener una señal que identifica que esa persona o ese lugar o ese pueblo le pertenece al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dicho esto, hermanos, nosotros como iglesia del Señor, ¿cuál cree usted que pueda ser la señal o el carácter que nos identifica a nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál cree usted que podría ser? Tiene que haber una señal y está en la palabra del Señor y ya lo vamos a ver. ¿Ah? Las lenguas, que es la llenura del Espíritu Santo. Este era, así era para adelante, pastor. Ajá. El otro, este. Véalo aquí en Juan 13, 34, 35 para que usted lo vaya notando. La pastora decía algo muy importante y es totalmente cierto. En lo espiritual, el Espíritu Santo de Dios es quien viene a poner ese sello al cristiano que le dice: usted es pertenencia de Dios, usted es salvo por el sacrificio de Cristo. Pero hermanos, aclaremos algo: el Espíritu Santo no es visible. Nosotros no vemos al Espíritu Santo en una persona, pero sí vamos a ver una señal que va a contar una persona, que va a tener dentro de sí una persona que tiene el Espíritu Santo adentro. Y lo vemos aquí en Juan 13, 34, 35. Dice: palabras del Señor Jesucristo, os doy un mandamiento nuevo. Iglesia, yo quiero que usted le preste mucha atención a esto, porque estos versículos que yo traigo aquí tienen una riqueza tremenda que nos va a bendecir poderosamente. Os doy un mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado. Así también amaos los unos a los otros. Vuestro amor mutuo será el distintivo, dice esta versión, por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. Y el amor es una de las cosas primeras que viene a poner el Espíritu Santo cuando llega a la vida de uno, dentro del ser nuestro. El amor, uno de los frutos del Espíritu es el amor, hermanos. Pero vea qué impactante. Si analizamos este versículo, vea, dice: vuestro amor mutuo será el distintivo por el que todo el mundo os reconocerá como discípulos míos. Me llama tanto la atención, hermano, que dice vuestro amor, o el amor mutuo entre ustedes. Entre ustedes, hermano, dice amor mutuo, amor fraternal, amor filial entre ustedes. Esa es la señal y ese es el carácter que le va a decir a las personas del mundo de allá afuera que no conocen del Señor, que nosotros somos verdaderamente discípulos del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, es el amor, pero me llama la atención porque dice que es el amor mutuo. Hermano, podríamos decir que lo más maravilloso que podríamos tener nosotros, y está como mandamiento, primer mandamiento en importancia, el amor hacia Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, hermano, pero no dice que es el amor hacia Dios. No está diciendo el Señor Jesucristo que es el amor que profesamos al Señor. No está diciendo el Señor Jesucristo que es nuestra alabanza, que nosotros queremos arrancar el techo con la alabanza poderosa. No, no dice que es la adoración. No dice que son los milagros. No dice que son las señales. Dice que es el amor mutuo, el que le va a decir a las personas que nosotros somos verdaderos discípulos del Señor. Gloria sea al Señor por su palabra, hermano. Vea.
Vea qué impactante, hermano. La palabra distintivo que se usa en esta versión, en otras versiones dice conocerán, pero es lo mismo al final. La palabra distintivo o conocer, como lo dicen otras versiones, viene del griego ginosco, más o menos así se pronuncia, ginosco. Esta palabra en el griego nos da a entender que no se trata solo de saber algo superficialmente, sino de llegar a una comprensión profunda y clara del asunto, casi como una revelación. Es el proceso de llegar a comprender algo a través de la observación y la vivencia directa. Eso es distintivo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. No es simplemente como que algunas personas de allá afuera digan, ah, sí, es que ahí se reúne una iglesia cristiana. Nada más lo saben. No. Esto tiene que ver con algo más profundo. Ginosco tiene que ver con que alguien se dio cuenta verdaderamente de que uno es cristiano. ¿Pero por qué? Porque las obras que nosotros hacemos, no lo que profesamos, lo que decimos, sino lo que hacemos con nuestras manos y lo que hacemos con nuestros pies, está de acuerdo con aquello que profesamos. Y cuando ellos ven y analizan y tienen un tiempo de conocernos y ven cómo nos tratamos entre nosotros y ven que la señal que nosotros emitimos es amor mutuo, es ahí donde ellos van a decir, ah, estos son verdaderos cristianos. ¿Ah? ¿Dónde se le llamó primeramente a los cristianos cristianos? En Antioquía. Enseña la palabra. Pero ¿por qué le empezaron a decir cristianos a los cristianos? Porque ellos decían, ustedes se parecen y hacen lo mismo que hacía Cristo. Por eso los comenzaron a llamar cristianos. Los apóstoles no dijeron, llámenos cristianos, ¿no? Fue la gente misma que les puso cristianos. ¿Pero por qué? Porque veían que ellos estaban de acuerdo y actuaban de acuerdo y hablaban de acuerdo y se trataban entre sí de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, lo que Jesucristo enseñaba a las multitudes y les mostraba con sus actos. Ellos también lo hacían, por eso les llamaron cristianos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuál es la señal que tenemos que tener nosotros, la iglesia? ¿Cuál es el carácter indiscutible que tiene que tener la iglesia del Señor? Que nos amamos nosotros mutuamente. Mutuamente. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, si el amor es lo que usted y yo tenemos que trabajar como iglesia, si nosotros deseamos tener una profundidad o una dimensión diferente y tener ese fruto que Dios quiere para nosotros, entonces tenemos que escudriñar cuál es ese amor que el Señor nos está diciendo que tenemos que tener. Ya lo mencionábamos, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Jesucristo es el modelo a seguir. ¿Por qué? Porque Él es el máximo expositor de ese amor. Oiga lo que enseña la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, dice en el 6, el cual siendo forma de Dios, oiga hermano lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga usted qué impactante. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, según Filipenses capítulo 12, versículo 6. Hermanos, pero oiga qué impactante. Por eso siempre se dice aquí desde este púlpito, hermano, de que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. La palabra dice que hay que escudriñar, no es solo pasarle los ojos por encima, porque si nosotros le pasamos los ojos por encima, hermanos, dejamos la riqueza ahí en las profundidades. Acuérdese siempre de esto, hermano, la riqueza en el Señor siempre está en la profundidad, en esforzarse y remar más allá, ir adentro, porque cuando nosotros nos esforzamos es donde viene la riqueza y comienza a brotar como una fuente y comienza Dios a bendecirlo a usted, hermanos, porque cuando usted se mete en la palabra y escudriña, esa fuente comienza a brotar por el Espíritu Santo y el corazón suyo comienza a recibir, el Espíritu suyo comienza a recibir, y de un pronto a otro, un versículo que estaba trillado por los ojos suyos, de repente cobró vida y ahora transforma su vida. ¿Ah? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Porque dice, vea hermano, vea, dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Es lo que hizo el Señor y esto lo hizo por amor, hermanos. Dice que no estimó ser igual a Dios, la esencia de Dios, como cosa que aferrarse. Hermanos, ahí lo está diciendo, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo. Quiere decir que la acción que hizo el Señor Jesucristo era una cosa vergonzosa, era humillante delante de las huestes celestiales, espirituales, hermano. Lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Hermanos, a veces nosotros tendemos a pensar que solamente fue el dolor que Él recibió, el sacrificio como dolor. Pero hermanos, imagínense el sacrificio en el alma del Señor, donde están las emociones. Imagínense la vergüenza, el vituperio, hermano. Las películas lo ponen a Él en una cruz con unos trapos aquí, ¿verdad? Pero eso no fue así. Él estuvo desnudo en una cruz, hermano, a la expectativa de todas las personas que estaban ahí, las personas viéndolo, pero no solamente las personas como usted y yo, con carne, con sangre, hueso, no, también habían seres celestiales que habían venido a ver la muerte del Hijo de Dios, hermanos. Imagínense lo que significó esto para Él, hermano. No fue cualquier cosa. La batalla del Señor para darnos salvación a usted y a mí no fue cualquier cosa. No es como se pinta muchas veces. Ay, que qué pecado el Señor. Y sí, pobrecito el Señor, porque le metieron clavos en las manos y en los pies, hermanos. Y si yo diría que esta pudo haber sido la parte más fácil. ¿Ah? La parte espiritual del Señor tuvo que descender al infierno. ¿Ah? Imagínense la batalla ahí abajo. ¿Ah? Y en su alma, el vituperio, la vergüenza. Esto pasó el Señor. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Para que usted y yo tuviésemos el chance de poder ser salvos, de poder ser reconciliados con el Señor. Gloria sea al Señor. Qué hermoso hablar de esto, hermanos, pero tenemos que continuar. Vean qué bonito este otro versículo que le ponía aquí. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo en esta versión que dio a su Hijo único para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice que por amor, la entrega es por amor, por amor. Pero hermanos, qué impactante, hermanos, qué impactante. Hermanos, el Señor dice que nosotros tenemos que amar hasta nuestros enemigos, dice, ¿ah? Y a veces ni siquiera llegamos al nivel de amar a los propios de nosotros, a los amigos. Y dice que hay que amar a los enemigos. Y el Señor cuando dice algo es porque Él lo cumple, es porque Él lo hace. El Señor no dice nada que Él no haga. ¿Ah? Dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que lo envió ¿a dónde? Al mundo. Al mundo. El plan de Dios era salvar a Israel, pero también a los gentiles. Siempre fue el plan de Dios ese. Hermano, envió a su Hijo dio su vida por personas, hermanos, que literalmente estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, no éramos cristianos ya, no éramos hijos de Dios ya, en ese tiempo, no lo éramos. Esto viene a partir de que el Señor Jesucristo muere por nosotros y recibimos esa gloriosa bendición, hermanos, pero antes no. Quiere decir que éramos enemigos de Dios. El que se hace amigo del mundo o el que quiere estar en el mundo, se aferra al mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigos de Dios éramos, hermanos. Y por amor a nosotros, hermanos, por amor al mundo, es el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a ponerle aquí otro versículo para que vean. Dice Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Un amor que va hasta la muerte. Un amor que va hasta la muerte. Y oiga este otro versículo, hermano. Hebreos 12:2 dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros, pero aún más. Dio la vida por los enemigos. Entonces el Señor es el máximo exponente del amor. Y el Señor nos está diciendo a nosotros para que entendamos que el perfil de amor que el Señor quiere que tengamos entre nosotros, hermanos, es bien alto. ¿Ah? Bien alto. Es el amor que Dios quiere que tengamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dice, amaos los unos a los otros, como veíamos ahorita, así como yo los amé a ustedes. Y ya vimos a la luz de la palabra el calibre del amor del Señor. ¿Ah?
El amor del Señor Jesucristo no tiene barreras. Y a ese mismo amor sin barreras es el que usted y yo, amado hermano, somos llamados a tener entre nosotros mismos. Gloria sea al Señor, hermanos, porque tal vez ahorita podamos estar diciendo nosotros, wow, es que el perfil es bien alto, ¿verdad? El currículum que Dios nos está pidiendo es bien alto, hermanos, pero le digo una cosa, hermanos. ¿Usted cree que Dios le va a pedir algo a usted o a mí que nosotros no podamos dar? ¿Usted cree que Dios le va a decir a usted, hermano, que ame como Él amó si usted no podía hacerlo? Si Dios es sabio, todo lo sabe. Entonces quiere decir que si Dios nos dice a nosotros que nos amemos en ese calibre, es porque se puede amar en ese calibre. Gloria sea al Señor. Ahora, dice 1 Corintios 13:13. Puede leerlo usted ahí, hermano. Dice 1 Corintios 13:13, ahora permanecen estas tres cosas. Para ir viendo, hermanos, quiero leerle este versículo y otro más que traigo ahí, para que vayamos nosotros entendiendo el por qué es que el Señor quiere que nosotros nos amemos en esa condición. Dice, ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Dice, pero el más grande de todos, ¿cuál es? El amor. El más grande de todos es el amor. Yo le ponía aquí la capacidad potencial del amor. En 1 Corintios 13:1-3 dice, si pudiera hablar los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Hay que ponerle atención a esto. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Hermanos, qué impactante lo que nos revela el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, era para nosotros la iglesia, para direccionarnos a nosotros en cuanto a los dones espirituales, hermanos, porque a veces creemos, hermanos, que algunas cosas son más importantes dentro de la iglesia, hermanos, por encima del amor, pero a la luz de la palabra vemos, hermanos, que lo primero que tenemos que tener usted y yo, lo que no puede faltar, la esencia es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es más grande el amor, hermano? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué el amor es más grande que la fe? ¿La fe qué puede hacer, hermano? La fe es tremenda. Si estudiamos la fe es poderosísima. Hermano, la esperanza es poderosísima. Son combustibles, son motor para usted y yo alcanzar muchas cosas. Pero el apóstol Pablo, lleno de la visión del Señor, dice que el más grande es el amor. ¿Y sabes por qué es esto, hermano? Una de las razones, podrían haber muchísimas, pero una de las razones es porque el amor, hermano, nos direcciona a nosotros. El amor direcciona a la fe. El amor direcciona a la esperanza. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, porque se puede tener fe, pero mal direccionada. Se puede tener esperanza, pero mal direccionada. ¿Cómo es esto? Le doy un ejemplo, hermano, vea, podemos tener fe. La Biblia dice que ¿qué es la fe? Dice ¿cómo era, pastor? La certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que eso es. Pero hermanos, muchas veces agarramos este versículo para llevarlo meramente al ámbito material, para ponerle por nombre una casa, y está buena la casa, sí, o un carro, está bueno el carro, sí, o alguna cosa material, una finca, qué sé yo, algo que usted anhela para este mundo, hermanos, y está bien, pero este versículo no nos está hablando a nosotros explícitamente de esto, nos está hablando, nos está señalando al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿En qué es lo que tenemos convicción? En algo que no vemos. ¿A quién no vemos? A Jesucristo. No lo hemos visto, pero tenemos certeza, esperanza y convicción de que pronto, como decía el cántico, Él va a venir por nosotros y nos va a llevar en un rapto. Dale gloria al Señor, dale palmas. Eso va a ser el Señor. Pero hermano, el amor viene a direccionar esa fe y esa esperanza.
¿Por qué? Porque me pone en el camino correcto. Porque si yo tengo que amar como Cristo, yo no voy a pensar solamente en mí. ¿Ah? Si yo amo como Cristo, a mí me va a doler la necesidad de mi hermano. Si yo lo veo en problemas, si yo lo veo en una situación, yo me voy a doler y yo voy a usar mi fe, voy a usar mi esperanza, voy a usar lo que el Señor me da para ayudarle a aquel hermano a salir de aquel problema, aquella situación. ¿Me está entendiendo, hermano? El amor viene a direccionar. Y algo importantísimo aquí también, hermanos, que por qué el amor es más grande que la esperanza y que la fe. Es porque la fe y la esperanza, cuando nosotros seamos llevados con el Señor, la fe allá arriba no se va a ocupar. ¿Por qué? Porque la fe es para creer en algo que usted no ve. Y allá le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá le vamos a ver cara a cara. Esperanza de ver al Señor ya no vamos a tener allá porque estamos con Él. La Biblia enseña que vamos a reinar con Él en los 1000 años. La fe y la esperanza son para este mundo. Pero el amor trasciende lo eterno, hermano. El amor sí va a ir con nosotros. Allá vamos a estar enamorados del Señor. Allá le vamos a alabar, le vamos a adorar. El amor continúa con nosotros después de este mundo. Por eso es que el amor, hermanos, es poderosísimo. Es poderosísimo. Y ya lo vamos a ir viendo, hermanos. Las capacidades poderosas, hermanos, que tiene el amor. En las páginas de la Biblia vemos muchas veces cómo el amor es considerado por Dios una de las cosas más importantes y puestas en prioridad. Él nos ha mostrado su gran amor, lo que hablábamos ahorita, pero también espera que nosotros lo practiquemos, ya que el amor es de las fuerzas más poderosas que existen en todo el universo. El amor no es algo que se dice como comúnmente hacemos, simplemente decimos te amo, pero lo sentimos realmente, sino más bien como el amor tiene que ser en nosotros, hermanos, como la insignia o como la cédula de identidad del creyente. Eso es lo que tiene que ser el amor en nosotros, hermanos. El amor es mucho más que yo llegar y decirle a una persona te amo. Hermanos, y entre hermanos, eso casi nunca se hace. Yo le digo te amo a mi esposa. Yo le digo te amo a mis hijos. Yo le digo te amo a mi mamá, a mi papá. Y a cierto grupo ahí que está más allegado a mí. Pero hermanos, ¿cómo nos cuesta a veces llegar y decir, pastora, te amo, pastora, te amo, pastor? ¿Ah? ¿Cuántos llegamos a decirle a los pastores, te amo? Hermanos, pero aún así, si dijéramos te amo, no es solamente llegar y decir te amo. Hermanos, el amor fue hecho para demostrarse, no solamente para expresarse. Un amor que solamente se expresa con la boca no tiene poder. El amor que tiene poder es aquel que se pone en práctica. El que se pone en práctica, hermanos, si no, ¿de qué sirve? ¿Ah? Si no, sería solamente palabras. Solamente palabras. Hermanos, ahora llegado hasta aquí, en esta breve introducción, hermanos, el tiempo ya se está fumando. Vea, hermanos, vea, en esta breve introducción entendemos de que somos llamados a tener amor, ¿verdad? Pero no cualquier amor, sino el amor que Cristo expresó por nosotros. Y que Cristo espera que usted y yo lo pongamos en práctica. Y aún más, que esa tiene que ser nuestra cédula de identidad espiritual para con los demás, para con el mundo y hasta para con el Señor. Hermanos, que nos amamos mutuamente. Entendemos por qué es que el Señor quiere que nos amemos mutuamente. Entendemos el calibre y el potencial glorioso que tiene el amor, la trascendencia eterna que tiene, hermanos. Pero ahora le hago una pregunta, hermano, para ir rápidamente, le hago una pregunta. ¿Cómo es que vamos a practicar entre nosotros ese amor? Voy a agarrarle, voy a poner a hablar a Isa. Isa, ¿cómo vamos a nosotros a practicar ese amor? ¿Ah? Isa, amiga mía, ¿cómo vamos a hacer? Sí, Isa nos muestra amor con arroz con pollo, ¿cierto? Hermanos, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a escuchar a Isa. ¿Otra vez?
siendo leales unos con otros, dice Isa. La hermana, ¿sí? ¿Qué vas a decir? Utilizando el carácter, llevándolo a la obra, no solo expresándolo. ¿Ah? Exactamente. Pero hermanos, no sé si ustedes vieron al inicio que yo le puse Hechos 2:42. Vamos a leer porque en Hechos 2:42, 47, hermanos, ahí nosotros vamos a ver como un mapa bíblico e histórico de cómo vivir ese amor. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, usted ahí no lo va a poder leer. Yo se lo voy a leer aquí. Dice, hermanos, Hechos 2:42 al 47. Yo le puse el mapa bíblico e histórico de cómo vivir este amor. ¿Por qué histórico, hermano? ¿Por qué le pongo histórico? Porque bíblico, por supuesto, porque de la Biblia es que venimos a hablar. Pero hay hechos históricos, hermanos, que dejaron, valga la redundancia, grandes historiadores, por el cual nosotros nos damos cuenta de cosas que pasaron en ese tiempo, ¿verdad? Cosas que para Dios tal vez no eran tan importantes, dejarlas plasmadas en la Biblia, pero que sí son buenas para añadirlas al contexto bíblico, para entender un montón de cosas que pasaban en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo que anduvo el Señor Jesucristo y después de su muerte, la continuidad de los apóstoles y después como la iglesia continuó ella misma, ¿verdad? Hay muchos escritos históricos, véanme. Le voy a mencionar uno solo por si usted lo quiere estudiar. Nosotros podemos estudiar en la historia los anales de Tácito. Si usted estudia Tácito, usted se da cuenta montones de cosas, como porque nos damos cuenta que Nerón se llamaba Nerón, porque la Biblia no habla de Nerón, pero sí entendemos que Nerón estuvo en ese tiempo y que fue un perseguidor y un anticristo de la época. ¿Por qué nos dimos cuenta nosotros de ese nombre? Porque Tácito escribió de Nerón. Tácito fue el que dijo que Nerón fue el que quemó Roma para culpar a los cristianos, ¿me entiende? Flavio Josefo, también un gran historiador judío que escribió también en ese tiempo. Eusebio, hay varios, hermanos, que usted puede buscar en internet y estudiar la historia para alinearla con ese contexto bíblico, para que usted tenga más riqueza a la hora de estudiar la palabra del Señor. Vea qué impactante, hermano, dice en la palabra del Señor, Hechos 2:42, 47. Hermanos, vea, yo le pido que usted ponga mucha atención aquí, porque aquí es donde está el kit del asunto, hermanos. Aquí es donde nosotros se nos revela qué es lo que Dios quiere de nosotros verdaderamente. Dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Oiga, hermano, qué nivel todos los días. Dice 43. Al ver los milagros, hermanos, aquí hay una riqueza maravillosa. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Oiga, el 45, oiga qué nivel, hermano. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Ahora vamos a ver otra versión. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Aquí está hablando de las personas no cristianas. Cuando cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, qué impactante estos versículos, hermanos. Si nosotros los estudiamos, hermanos, aquí hay una verdad gloriosa que va a bendecir la vida de nosotros, hermanos. Vean, hermanos, en ese tiempo, el levantamiento de la iglesia del Señor, hermanos, en Roma no fue visto simplemente como una religión más. Acuérdense que en la cultura grecorromana, hermano, de ese tiempo, eran politeístas. Ellos adoraban muchos dioses, ellos hacían sacrificios a muchos dioses. Cuando iban a las batallas, sacrificaban a tal Dios. Cuando necesitaban cosechas, a otro Dios. Pudo verse bien, hermanos, en Roma, de acuerdo a su cultura, que el cristianismo fuera solamente una religión más. Pero, hermanos, a la luz de la historia y bíblicamente vemos que para Roma no fue así. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué tanta persecución los cristianos, hermanos? ¿Por qué tanto odio, hermanos, por los cristianos? ¿Qué hacían los cristianos para recibir ese odio? ¿Ah? ¿Por qué se levantó un Nerón?
¿Por qué se levantó un Diocleciano, a perseguir a la iglesia en ese tiempo? ¿Por qué, hermanos? Si solamente eran cristianos, personas que profesaban su fe, ¿qué era lo que estaba viendo Roma más allá? Hermanos, y analizando el texto, hermanos, esto es impactante. Es impactante lo que logró la iglesia primitiva. ¿Por qué primitiva? Hermanos, cuando decimos primitiva, no es que eran como cavernícolas en una cueva. Primitiva se refiere a que era primero, en primer lugar. Entonces, la iglesia en sus inicios, hermano, era tremenda. ¿Por qué le digo esto? Porque, se lo voy a leer aquí, el levantamiento de la iglesia del Señor no fue visto en Roma como una religión más de su tiempo, sino como toda una estructura social. El cristianismo rompió las barreras de lo normal para la cultura grecorromana, estableció un conjunto de normas para la vida cotidiana y social. Fue social muy diferentes a lo acostumbrado de su era. El estilo de vida promulgado y vivido por los creyentes era todo un desafío para la política romana. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque el cristianismo fue tan impactante en ese tiempo, en esa zona del mundo, hermanos, que se estaba instaurando como algo social. La sociedad estaba adoptando las ideas del cristianismo, hermanos. No eran como las demás religiones, que simplemente llegaban ellos y hacían un sacrificio y luego se iban para sus casas y ya no había ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas terminaban adorando al César. Eso es lo que decía la ley romana. Pueden tener dioses, sacrificar, sí, pero siempre el primer dios de ustedes va a ser ¿quién? César. Pero el cristianismo llegó a decir a César, no señor, no señor. Nosotros adoramos solamente a Cristo. Y eso saltó las alarmas para la política romana, porque ya no adoraban a César. César no era digno de adoración, era Cristo, nada más. Hermanos, ellos llevaron, hermanos, ahí dice aquí, ve qué impactante, dice, además todos los días iban al templo, juntos alababan a Dios, y dice, y todos en la ciudad los querían. Hermano, ¿por qué la Biblia dice que todos en la ciudad los querían? Lo que era el vulgo, la gente normal, no los políticos. Para los políticos eran detestables porque tenían miedo de que se levantaran contra ellos, hermanos, contra el gobierno, por decirlo así. Pero para el vulgo, para la persona normal, ellos los querían. ¿Por qué? Porque el cristianismo llegó a dar algo diferente, algo que no se veía en Roma en ese tiempo, que era ¿qué? Ese amor glorioso que lo cambiaba todo, hermano. Véanme, en Roma, en la cultura romana, hermanos, el que era más grande, mejor visto, era el que tenía aplastados a todos sobre sus pies. Si yo tenía montones de esclavos y los pisoteaba y me engrandecía en contra de ellos, hermanos, para estas personas políticas yo era bien visto, era poderoso. Pero el cristianismo llegó a decir, hermano, que para yo ser grande yo tenía que servir a los demás. ¿Entiende el contraste? ¿Entiende el contraste? Cuando un cristiano llegaba y veía a un huérfano, a una viuda, aquí hay que ponerle mucha atención a esto, hermano. ¿Por qué huérfano? ¿Por qué menciona tanto los huérfanos en ese tiempo, hermanos? No es como en ese tiempo, no es como que tal vez alguien tuvo un accidente, un niño quedó huérfano, no. Es que, hermanos, en la cultura romana, por eso hay que estudiar, hermanos. En la cultura romana, un papá, un pater, él tenía el derecho jurídico bajo la ley, hermanos, de decidir si a él le nacía una niña, tirarla a la calle y ve a ver cómo vive usted, porque yo no quiero niñas, yo quiero niños, quiero un varón. El poder jurídico le permitía a él eso. Entonces había muchos niños que nacían con debilidades o situaciones en las extremidades o en la salud, que el padre decía, yo no quiero debilidad porque eso va a hacer que mis dioses se enojen contra mí. Entonces toda mi riqueza y mi grandeza se va a ir abajo porque aquí hay alguien que simboliza la debilidad y no lo quiero, va para afuera. Entonces, ¿qué hacían los cristianos, hermanos, los líderes cristianos y las personas creyentes? Iban y los recogían, hermanos. Vea usted qué lindo, hermano. Iban y los recogían. Hermanos, el cristianismo fue el que implantó el modelo de hospital que tenemos nosotros hoy en día. Antes no era así. Ellos llegaban y agarraban a las personas enfermas, débiles, con situaciones que estaban viviendo y se los llevaban a las comunidades de ellos. Dice que iban a las casas. Si usted notó, dice que iban al templo, pero que también iban a las casas. En las casas curaban a las personas, les daban medicina, los ayudaban. ¿Por qué? Porque el amor que ellos sentían
por los demás, hermanos, era tan grande, tan poderoso, que aún así a los que no eran creyentes, ellos extendían sus brazos para ayudarlos, hermanos. Y eso para la gente normal de Roma fue bien visto, hermano, fue maravilloso. Fue maravilloso para ellos. Por eso, lo que el cristianismo, por esos detalles, hermanos, eso es solo un detalle que yo le estoy dando a usted, hermanos, pero había muchísimas más cosas que el cristianismo trajo, como la seguridad social. Antes, los soldados romanos y estas personas que se creían más que los demás, podían agarrar a alguien y darle una paliza y dejarlo ahí nada más porque querían. Hermanos, situaciones así, el cristianismo vino y los acogió, les presentó algo diferente, hermanos. Ellos presentaron una estructura social diferente. Y cuando los emperadores vieron esto, hermanos, que por causa del amor que ellos tenían, su amor era tan inquebrantable, que incluso, hermanos, cuando los mataban, ellos estaban pidiéndole a Dios que perdonara a los que los estaban matando, a los que se burlaban de ellos, los asesinaban, las atrocidades que les hicieron, hermanos. A los cristianos los quemaban en las calles de Roma y eran como antorchas que iban corriendo quemándose, hermanos, alabando a Dios. Eso dicen estos textos históricos, hermanos. Dicen que cuando iban corriendo, quemándose, alababan a Dios, hermanos, y gritaban: Señor, no les tomes en cuenta esto, como Esteban cuando lo apedrearon. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esto trajo un impacto tan poderoso en Roma que por eso el cristianismo tenía que ser borrado, porque tenían miedo, hermano, tenían miedo de que todas las personas se volvieran al cristianismo y agarraran el ámbito político y lo mandaran a volar, hermanos. Por eso se desató la persecución. Obviamente hay razones espirituales también, ¿verdad? Pero para efectos de lo que les estoy hablando, hermanos, estamos hablando de esto, del ámbito físico, lo que se ve, hermano. Por eso era tantísima persecución para ellos. Pero, hermanos, esto me impacta muchísimo a mí. Me impacta muchísimo a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que ellos lograron, hermanos, con simplemente amor, hermanos, fue poner patas para arriba a uno de los imperios más poderosos que hubo en ese tiempo, el Imperio Romano. Lo pusieron patas para arriba. Y el cristianismo no tenían cañones, no tenían pólvora, no tenían armas, espadas, no tenían nada de eso. ¿Cuál era el arma que ellos tenían, hermanos? Era el amor que se mostraban entre sí. Cuando la gente veía que un esclavo se volvía cristiano, y un esclavo era la parte más baja de la sociedad, todo el mundo lo veía mal en ese tiempo. Y cuando el cristianismo los agarraba y lo trataban como a uno de ellos, hermanos, la gente se impactaba. La gente decía: definitivamente yo quiero ser cristiano. Quiero ser cristiano para sentirme así, para sentir ese gozo. Por eso, hermanos, qué lindo cuando una persona nueva llega a la iglesia y dice: qué rico, es que vieras que yo sentí ese amor que tenían, sentí ese ambiente de amor, ese ambiente lindo de fe y todo eso, hermanos. Eso es lo que se trata, eso es lo que usted y yo tenemos que dar, hermanos, porque eso es lo que va a impactar. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, denle un aplauso al Señor para que no se me duerma. Ya casi vamos a terminar. Pero, hermanos, yo le invito a estudiar sobre esa historia para que usted se impacte. Hermanos, pero viendo este contexto, hermanos, de cómo se manejó la iglesia en sus inicios, hermanos, el poder que ellos tenían dentro de sí, con el Espíritu Santo, con el amor que ellos actuaban y no solo hablaban, hermanos, uno a veces analiza, hermanos, la situación de la iglesia moderna, hermanos, porque el Señor Jesucristo profetizó sobre esto también. El Señor profetizó sobre esto, hermanos. El Señor dijo en Mateo 24:12, hablando de los tiempos finales: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Hermano, no es que uno quiera ser crítico, hermano, y no estoy hablando de la iglesia de Naranjo para que usted no se sienta mal. Estoy hablando de la condición de la iglesia en el mundo actual ahorita. Hermano, el Señor Jesucristo echó una mirada profética hacia el futuro, hermanos, y dijo que en el tiempo final la condición de la iglesia, hermanos, muchos iban a ser fría, muchos iban a apostatar de la fe. Eso fue lo que dijo el Señor en su Apocalipsis, en esa revelación del final. Hermano, que la iglesia iba a estar fría, hermanos, y no es por criticar, hermano, no es por criticar,
Pero si nosotros hiciéramos una comparativa, hermano, si tomáramos a la iglesia que está presente en este mundo con la cantidad, la mayoría de personas que vemos como cristianos en este tiempo a las que habían antes, hermanos, yo creo que aún así, hermanos, nosotros quedaríamos debiendo a lo que estas personas en el inicio hacían, hermano, en el poder que se movían, hermano. Era impactante las cosas que ellos hacían, hermanos. Es que son tantas cosas que podríamos hablar, pero el tiempo no nos da de lo que ellos hicieron en ese tiempo, hermanos, con casi nada, bajo una persecución extrema, hermano. Una persecución extrema, hermanos, que no era jugando. Hermano, usted salía en Roma a la calle y usted decía que usted era cristiano, hermano, lo mataban. Lo podían crucificar, le podían cortar la cabeza, lo podían incendiar de la forma más creativa que la persona quisiera matarlo, como él quisiera. Le podían hacer eso, era permitido bajo el marco de la ley romano, hermano. Y nosotros hoy en día, hay lugares en África, hermanos, Corea del Norte, en China, algunos lugares que sí es así. Pero hermanos, en este lado del continente, del charco, hermanos, aquí no es así. Hermanos, entonces, ¿qué pasa con la iglesia en este tiempo? ¿Qué pasa con la iglesia en este tiempo? Porque a veces si nosotros comparamos la forma en que ellos hacían con la que nosotros hacemos, ¿por qué pareciera, hermanos, que nosotros quedamos debiendo? ¿Usted se ha preguntado eso, hermano? El Señor Jesucristo dijo, abundará el pecado por todas partes. Óigase. Por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que la multiplicación de la maldad en este tiempo es el causante de que el amor se enfríe. Pero vea qué impactante, hermanos. Esta palabra enfriará, estudiándola en el griego. Esta palabra en el griego no solamente es un frío en sí, no solamente un frío como que diga tengo frío, me pongo un abrigo, no. Sino más bien se refiere al hecho de soplar fuertemente como a una llama y en vez de avivar el fuego lo apaga. Hermanos, esta palabra en griego enfriará, sujó, lo que nos da a entender a nosotros como ejemplo es como cuando usted y yo estamos prendiendo la parrilla para asar carne, hermanos, que a veces está la llamita, ¿verdad? Y nosotros llegamos y la hacemos, y en vez de prenderla, se apaga. Eso es lo que quiere decir, hermanos, eso es lo que quiere decir esta palabra en griego. Lo que nos muestra, hermanos, la palabra de Dios en ese texto es que la maldad actuará como un viento fuerte y frío que buscará apagar la llama del Espíritu en nuestra vida, hermanos. Eso es lo que va a hacer la maldad, soplar frío sobre la llama del Espíritu Santo que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Sí, hermano? Cuando ponemos a funcionar nuestro carácter, eso le definimos quién es Cristo para nosotros, ¿verdad? Y Él nos mostró, dice, en la muerte, en la cruz, y nos mostró también que debemos de seguir, porque a veces por falta de carácter nos regresamos al mundo, por falta de carácter no tomamos buenas decisiones, por falta de carácter dejamos que el enemigo haga lo que quiere. Entonces, Jesucristo nos enseña en la cruz el carácter, cuando hubo la tentación igualmente, entonces nos enseña grandes cosas. Amén, así es, hermano, definitivamente. Yo le ponía aquí, la iglesia moderna, hermanos, quiero que me pongan mucha atención aquí. Dice, la iglesia moderna ha progresado en temas como infraestructura, modernismo, tecnología, en sonido, en sillas suavecitas, aires acondicionados y todas esas cosas, hermanos. Pero con un impacto espiritual en los corazones muy débil. La iglesia primitiva, con todas sus limitaciones y persecuciones políticas, logró poner de cabeza uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Con el pasar de los años se ha perdido el verdadero rumbo o dirección. Hoy queda en segundo plano lo que para los antiguos era la prioridad. Entonces, hermanos, creo que una buena pregunta que podríamos hacernos nosotros como iglesia actual ahorita de último tiempo es, ¿qué se nos quedó en el camino, hermanos? ¿Qué se nos quedó en el camino? En el trayecto, con el pasar de los años y de los siglos, hermanos, ¿qué pasó? Que hoy llegamos nosotros al nivel que es la iglesia hoy en día,
que hermano, perdón lo que yo le digo a usted, perdón si le molesta, pero hermano, no alcanzamos el nivel de la iglesia primitiva. Hermano, ¿por qué? ¿Qué se nos quedó en el camino? Voy a leerle aquí en 2 Timoteo 1:6, hermano. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, si la maldad lo que viene a soplar en nosotros es ese frío para apagar la llama del Espíritu, para hacernos a nosotros caer en una condición de iglesia modernista, una iglesia nueva, una iglesia hasta con un evangelio moderno, un evangelio que ya nos llama a la santidad, un evangelio que ya nos llama a ser agradables a Dios, que ya ni siquiera adoran y alaban a Dios como Dios quiere, que salen con cada barbaridad que una y otra vez hemos hablado de eso, hermanos. Hermanos, si estamos viviendo en una condición de esas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermanos? Preguntarnos qué pasó, pero también nosotros activarnos, hermanos. Dice el apóstol Pablo, se dio cuenta de esto, hermanos, y en ese tiempo se dio cuenta de esto y le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don, hermanos. Si la maldad te está soplando la llama para enfriarte, para sacarte de los caminos del Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia en este tiempo, hermanos? Avivar el don, avivar ese fuego, avivar la llama. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para poder salir de esa condición, para nosotros poder llegar a ser la iglesia como Dios la quiere, la iglesia novia, la iglesia que da esos frutos de amor, la iglesia que es poderosa, que está en otra dimensión en las manos del Señor. Necesitamos nosotros avivar la llama que se perdió con el pasar de los años, porque eso fue lo que pasó, hermanos. La llama se ha venido apagando a un punto donde está casi que totalmente apagada. No se va a apagar toda porque Dios siempre tiene su remanente, hermanos, pero qué lindo que usted y yo seamos ese remanente que no se apaga. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que usted y yo seamos los que no se apagan, los que ardemos en la llama del Espíritu Santo, hermanos. Pero ¿cómo podemos nosotros avivar la llama en estos 5 minutos que me quedan? ¿Cómo podemos nosotros avivar esa llama? Hermanos, aquí le ponían Jeremías 6:16, para los que anotan. Oiga, hermano, qué impactante. Oiga, hermanos, porque esto amarra lo que hemos venido hablando. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dice, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice, mas dijeron, no andaremos. Pero oiga, hermanos, lo que Dios nos está enseñando a nosotros, hermanos. Pareciera, hermanos, que el avance para la iglesia moderna es la tecnología, es contar con todas las comodidades, hermanos. Pareciera que ese es el progreso. Pero le digo algo, hermano, chocante. Le digo algo, no es que esté mal, pero si se busca eso por encima de lo otro, es donde está mal. Hermano, le digo algo. Para Dios, a menudo, hermanos, el avance es volverse hacia los cimientos. Lo que para muchos líderes religiosos de hoy en día, le digo religiosos, hermanos, porque perdieron la vida en el espíritu. El progreso para ellos, hermanos, es tener una iglesia multitudinaria, una iglesia de cientos de miles de personas, una iglesia donde se da un mensajito light para no molestar a nadie, donde se hacen expertos en pedirle plata a las personas y enriquecerse, hermanos, carros de lujo, hermanos, cosas desorbitantes, hermanos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, hermanos, pero Dios nos dice a nosotros que vayamos nosotros a los cimientos si queremos avivar la llama. ¿Ah? Hermanos, no podemos dejarnos nosotros llevar por lo que muchas personas están diciendo que es lo que Dios quiere, porque no es lo que Dios quiere, hermanos, porque si una iglesia multitudinaria trae frío sobre las personas, eso no es de Dios. No es de Dios, hermanos. Es mejor estar donde hayan unas 30, 40 personas en una iglesia no muy grande, pero arder en la llama del Espíritu Santo, mostrar ese amor mutuo, hermanos, y que las personas lo vean y las personas se conviertan al Señor. Es mejor, hermanos. Para Dios eso es avance, para Dios eso es progreso, no lo que nos están enseñando hoy en día muchas personas, hermanos. Por eso tenemos que preguntar por las sendas antiguas, hermanos. ¿Qué es preguntar por las sendas antiguas, hermanos? Es volver al inicio,
analizar cómo vivieron los primeros cristianos, los que estaban impregnados del Espíritu Santo, el Pentecostés, los que vivieron, hermanos, ahí bajo la sombra de los apóstoles, los que recibieron estas enseñanzas riquísimas cuando comenzaba el Evangelio, hermanos, ir ahí, hermanos, eso es lo que hemos estado haciendo hoy. Ir ahí y estudiar, ver, hermanos, estamos hoy preguntando por la senda antigua, qué era lo que ellos tenían, por qué ardían así, y por qué hoy la iglesia no arde así, porque hoy la iglesia le cuesta tanto incluso alabar al Señor, hermano, adorar al Señor, cantarle al Señor, hermanos. Imagínense, hermanos, la iglesia primitiva, imagínense a Pablo y a Silas, hermanos, después de una garroteada, hermanos, hablando en tico, hermano, una garroteada le dieron y luego en la cárcel alabando al Señor, cantándole al Señor, adorando al Señor, hermano. Y una alabanza, hermano, tan poderosa que rompió las cadenas, hermano. Rompió las cadenas esa alabanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ah? Pero hoy en día, hermanos, hasta las letras de las alabanzas hay que estudiar, hermanos, porque muchas ni siquiera tienen que ver nada con Dios. Y aclaro, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia en el mundo, no estoy hablando de Benecer Naranjo. Hermano, qué impactante, ¿verdad? Hoy estamos preguntando por las sendas antiguas. Vea, me impactaba muchísimo esto. Dice que ellos comían, preguntando por las sendas antiguas, comían y bebían con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, sencillez de corazón en el griego, apelotes. Esta palabra viene de su raíz etimológica de apeles, que significa, hermanos, le voy a decir esto para no dejar el tema así, porque esto, hermanos, esto es impactante. Dice, la palabra viene en su raíz etimológica de apeles, que significa, oiga, hermano, sin piedra. Aquí cuando, en la otra versión, cuando dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón en las casas, esto es lo que significa, hermano, significa sin piedra, sencillez es sin piedra. Es como una metáfora que se utilizaba para describir un terreno que ha sido limpiado de piedras y escombros, dejando el suelo fácil y apto para el cultivo. Esto nos muestra que para como iglesia poder dar fruto, hermanos, tenemos que tener un corazón limpio para con todos los hermanos. Esto va a provocar una verdadera unidad en el vínculo perfecto del amor, y es ahí donde estamos preparados para una dimensión diferente en el Señor, hermanos. Qué impactante, hermano, qué impactante, hermanos, estudiar esto y darse cuenta, hermanos, que para avivar el fuego, hermanos, es necesaria la unidad. Y para que haya unidad entre usted y yo, hermanos, tenemos que quitar las asperezas que hay en el corazón. Tenemos que quitar los escombros que hay en el corazón. Las piedras que hay en el corazón que no permite que el sembrador venga a sembrar y demos frutos. Hay que quitarlas, hermano. Y cuando usted y yo quitamos eso, la unidad va a provocar que el amor fluya, hermanos. Y es aquí donde usted y yo como iglesia vamos a entrar en otra dimensión. Y se la voy a decir aquí, hermanos, para irnos bien bendecidos, hermanos. Para irnos bien bendecidos. Dice 46 y 47 de este versículo, hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que iban de ser salvos, hermanos. Dice, todos los días al templo, hermanos, eso es lo que nos habla cuando estaba el templo antes de que estos emperadores lo destruyeran, ¿verdad? Ellos podían asistir al templo, pero ¿para qué lo hacían ellos, hermanos? Porque en el templo era donde estaban las multitudes, ahí era donde ellos evangelizaban las almas, ahí es donde ellos iban movidos por el amor por las almas, para predicar el evangelio. Luego dice, partir el pan en las casas. Esto nos habla de intimidad fraternal. Se ponía en obra lo que se predicaba afuera. Una verdadera coinonía, era lo que hacían ellos en las casas. Curaban a los enfermos, alimentaban a los necesitados, acogían a los huérfanos, una hospitalidad que esa era la que provocaba el amor y la unidad y el fuego que se veía en ellos, hermanos. Entonces yo le ponía aquí, para ir rápidamente, la dimensión divina de la iglesia. Y sobrevino temor, esto lo dice en este versículo, hermano. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué le digo que la iglesia cuando haga esto va a entrar en otra dimensión, hermanos? Dice, en el contexto griego de la época, la palabra temor era phobos. Y phobos no era un miedo o un terror que hacía huir. Era más bien como un estado de reconocimiento de poder divino que no podía ignorarse. Phobos era una reverencia social
ante una autoridad superior, en este caso el poder divino, mostrando las señales milagrosas que hacían los apóstoles. Entonces, hermanos, en conclusión, si preguntamos sobre las sendas antiguas, nos damos cuenta que lo que la iglesia moderna necesita es volver a la unidad, provocando el amor primero, y esto nos va a dimensionar a llevar a dar el fruto que Dios nos llamó a tener. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Le puede dar un aplauso a la presencia del Señor, hermano? Hermano, qué tremendo, hermano, lo que va a provocar el amor. Por eso cuando decimos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, es por esto, hermano. Vea lo que provocaba el amor en aquel tiempo, hermanos. Cuando salían a predicar ellos y hacían milagros y señales los apóstoles, hermanos, esto provocaba temor en las personas que no eran cristianas, pero era un povos, era una reverencia al poder divino de Dios. Las personas eran cautivadas, pero ¿por qué, hermanos? Porque ellos no andaban en una dimensión cualquiera, ellos andaban bajo la dimensión del Espíritu Santo, bajo la dimensión del poder verdadero de Dios que muestra obras, señales y milagros, hermanos. Pero ¿por qué ellos andaban con esta provisión tan gloriosa, hermanos? Porque ellos estaban de acuerdo a lo que Dios quería. Ellos estaban de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Para ellos, hermanos, lo importante, lo realmente importante fue lo que Jesús dijo: amaos los unos a los otros como yo los amé a ustedes. Porque en eso es que los demás van a ver que ustedes son mis discípulos. Y cuando ellos lo hicieron al pie de la letra, se dimensionaron, hermano. Se dimensionaron, subieron de nivel. Y por eso pudieron ser la iglesia que ellos fueron, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avivar el fuego, hermano. Es lo que tenemos que hacer usted y yo. Avivar el fuego. A la luz de la palabra, ¿cómo es avivar el fuego? Preguntar por las sendas antiguas, estudiar qué fue lo que ellos hicieron, hermanos, y aplicarlo a nuestra vida, hermano. Hermano, a mí este rema que Dios me dio me impactaba, hermanos, porque el apóstol, antes de irse, terminando la prédica que él dio, hermano, la enseñanza, él dijo que llegó una persona y le preguntaron: apóstol, ¿por qué ya no hay señales y milagros como antes? Y él le dijo: por la falta de unidad en la iglesia. Hermanos, con esto amarramos el saco de la enseñanza el día de hoy. Con eso amarramos el saco. Tenemos que volver a la unidad, iglesia. Y esa unidad se va a mostrar en amor. Y el fruto, ¿cuál va a ser, hermanos? Cuando usted y yo entremos en ese amor mutuo, ¿cuál va a ser? Vamos a ser dimensionados para poder dar el fruto que Dios quiere. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a poner ahí una melodía y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Para que el Señor ponga un sello a su palabra y el Señor la amarre en nuestro corazón. Para que el Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón. Yo le pido a usted, hermano, que usted, si el Señor le ha hablado en esta mañana, hermano, usted pueda cerrar sus ojos por un momento. Solo cierre sus ojos por un momento. Y usted sea sincero con el Señor. Hermanos, cuando el Señor me revelaba esto, yo le decía: Señor, yo necesito que usted me quebrante el corazón. Yo necesito que usted me arranque las piedras y los escombros del terreno de mi corazón para yo poder amar, Señor. Para que la semilla de tu palabra pueda dar fruto y no se ahogue, Señor. Para poder ser yo una persona que ame y muestre el amor para poder ser dimensionado. Si usted siente que esto le ha faltado, hermano, en su vida, este es el tiempo que usted le diga: Señor, yo quiero que usted limpie mi corazón. Dile al Señor: Señor, limpia mi era. Limpia mi era, porque quiero que el Espíritu Santo venga a sembrar tu palabra, Señor. Porque quiero ser fructífero, Señor. Hoy entiendo, Señor, que a veces no doy fruto, Padre Santo, porque hay escombros, hay piedras que esturban, Señor, en mi terreno, Señor. Por eso yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, que usted tome el control de lo que hemos hablado, papito lindo, de lo que se ha expresado tu palabra gloriosa, Rey de la gloria. Y tú vengas trayendo, Señor, un bálsamo sobre nuestro corazón, Señor. Que venga limpiando, Señor, que venga sanando, que venga restaurando el terreno, Dios de la gloria. Porque somos necesitados de ti para esto, Señor. Reconocemos, Padre bendito, que hemos sido influenciados muchas veces por ese
viento de maldad que sopla, Señor, sobre la llama que tú has puesto en mí, Señor. A veces hemos cedido como iglesia a esto, Señor. Hemos tenido problemas, situaciones, Señor, con los hermanos, Señor, que quitan la unidad. Y sin unidad no hay dimensión gloriosa, papito lindo. Yo te pido, Señor, que tú vengas rompiendo eso hoy, Señor, del terreno, del corazón de esta iglesia, Padre de la gloria. Y Ramandará Masaya Lava Keiro. Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos tu palabra con poder y autoridad en esta mañana, Señor. Y venimos declarando, Señor, que hay llenura, Señor, hay bálsamo, hay aceite, Señor, hay operantes tuyos que vienen, Señor, a romper, Señor, todo escombro del corazón, Señor, toda piedra del corazón, Señor, es removida en el nombre de Jesús y la era queda limpia para que el Espíritu Santo venga trayendo semilla, venga trayendo lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía, Señor, para que dé fruto. Porque tenemos que ser una iglesia gloriosa, una iglesia dimensionada, una iglesia que se mueve en el fruto del Espíritu Santo. Y Ramandara Masaya, Lava Keiro. Levanta tus manos solo por un momento. Hermano, dile Señor por fe, dile Señor, Señor, hoy recibo tu palabra. Dile, Señor, hoy recibo tu palabra. Hoy recibo tu bendición. Hoy recibo el poder del Espíritu Santo. Hoy recibo la unción que sana, la unción que liberta, la unción, Señor, que viene alisando ese terreno, Padre de la gloria. En el nombre poderoso y santo de Jesús, Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Oh, santo Dios. Santo Dios. Oh, santo Dios. No hay casualidades. Oh, santo Dios poderoso. Te voy a pedir que tú recibas ahí nuestras. Tómate un minuto, 2 minutos para hablar con el Señor. Platica con el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Padre, si he dejado con tus bonitos el primer amor, Señor, esa arma poderosa que tú nos has dado, Padre, si he dejado el primer amor, Señor, Padre, sube mi nivel de amor, Señor. Padre, si he dejado, Señor, de lado, Señor, lo que realmente es importante, perdóname, Señor. Señor, si me ha costado, Señor, darme, Señor, por la obra, Señor. Si me ha costado servirte, Señor. Pero si me ha costado buscar la unidad con los hermanos, buscar la comunión con los hermanos. Eso no es normal, no está bien, no está bien. Padre, perdóname, Señor. Permíteme vencer esas áreas de mi vida, Señor. Permíteme vencer esas áreas de mi vida, Señor. Para amar, Señor, al hermano, para amar al necesitado, Señor, para amar al papito lindo, a tu hijo, Señor. Para permíteme como hermano, Señor, encontrar en este lugar ese refugio, Señor, ese lugar, Señor, que tú has puesto, papito lindo, para venir y recibir alimento. Oh, levanta tus manos, platica con el Señor. Tómate un minuto, ya vamos a terminar. Platica con el Señor, dile, Señor, sube mi nivel de amor, Señor. Sube mi nivel de amor, papito, por favor. Enséñame a avivar el fuego. Enséñame a avivar, Señor, al ir a las sendas antiguas, Señor. Ir, papito lindo, a preguntar por las sendas antiguas de la iglesia primera, Señor, de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, papito lindo, donde aquellos se amaban, donde aquellos tenían todas las cosas en común, Señor. Ellos vendían sus propiedades, les ponían a los pies de los apóstoles. Señor, enséñame, papito lindo, Señor. Enséñame, Señor.
Dale gracias, levanta tus manos. Habla con el Señor. Platica con el Señor. Dile, Señor, que esta palabra que hoy recibimos quede sembrada. Que esta palabra que hoy recibimos quede sembrada en mi corazón, Señor. Dale gracias por tu casa. Dale gracias por esta casa que Dios te ha dado. Dale gracias al Señor por este lugar de refugio donde podemos servirle, donde podemos expresarle al Señor con toda libertad al Señor. Gracias. Dale gracias. Dile gracias. Oh Señor, tú has sido bueno. Tú has sido bueno. Dile al Señor, tú has sido bueno. Estoy tan agradecido, Señor. Estoy tan agradecido contigo, Señor. Dame la facultad de disfrutar lo que tengo que viene de tu mano, Señor. Dile, Señor, esta área me cuesta. Esta área me duele, Señor. Arráncala de mí. Tu palabra dice que toda planta que el Padre no plantó, Él mismo la va a arrancar. Él la va a desarraigar. Si te cuesta amar, eso no está bien, es lo normal. Si te cuesta ser expresivo, eso no es normal. Eso no está bien. Dile, Señor, arranca esa área de mi vida. Llévatela, Señor. Arráncala, Señor, de mi vida. Si te cuesta abrazar, si te cuesta besar, si te cuesta decir te amo, dile, Señor, arranca eso de mí, porque eso me lo enseñó el mundo. Eso me lo enseñó el mundo. Pero ahora yo entiendo, Señor, que en ti las cosas son diferentes, que tú cambias, que tú transformas, que tú renuevas, que tú haces nuevas todas las cosas. Si hay algo dentro de ti que tiene que ser removido, dile, Señor, renuévame. Señor, renuévame. Si hay algo dentro de ti que tiene que ser arrancado, desarraigado, dile, Señor, renuévame. De adentro hacia afuera. Dios hace la obra de adentro hacia afuera. Primero el altar, luego los muros. Dile, Señor, trata conmigo a nivel interno, Señor. Vamos a decirle al Señor, ya para terminar, vamos a decirle al Señor, renuévame, dile, renuévame, Señor. Renuévame, dile al Señor. Dile al Señor que te renueve, que te cambie, que te transforme. Esto es una canción, pero es una oración cantada. Donde eres tú con Él, eres tú con el Señor. Dile al Señor, con todo tu corazón, dile, renuévame, Señor Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Dile, cámbiame. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Con todo tu corazón, ahí con tus ojos cerrados, dile. Porque todo lo que hay dentro de tu mano, dile. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay, dentro de mi corazón, necesita más de mí. Es una aceptación, es aceptar nuestra condición delante de Dios, delante del Señor. Señor Jesús,
cambiado. Necesitas ser cambiado. Dios puede cambiar, Dios cambia, Dios cambia, Dios puede cambiar. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Dios. Necesita más de Dios. Somos menesterosos del Señor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo feo, dile. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, tú cambias, tú transformas, tú arrancas, Señor, todo lo que no viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas. Amén. Despídete del hermano que tienes a la par, despídete del hermano y nos vemos abajo para gozar todos juntos. Gloria a Dios. Aquí. Te gusta un montón el Señor. Demasiado lindo. Demasiado lindo. No, y lo importante. ¿Qué es de lo que ha venido hablando usted?